Señores, con nosotros el general en retiro del ejército peruano, Roger Ceballos. ¿Cómo está, general? Chema, un gusto, a tus órdenes, siempre disfruto La mucho. última vez que estuvo acá y ahora, ¿qué le está preocupando ahora a usted más? Hay tres temas que me preocupan. El primero es una resolución que ha sacado el Ministerio de Defensa, la resolución número 67, sacada en enero, que habla y norma y dispone que se inicie ya el proceso de normalización en el BRAEN a partir del mes de agosto del presente año. Significa que se replieguen las bases. Es un tema. Otro tema que me preocupa... ¿Normalización es esa palabra empleada? Es en la etapa de participación de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia, se dan 3 etapas. Etapa de normalización, la que estamos viviendo, por ejemplo, ahora en Lima, estamos en una etapa normal, le llamamos la etapa de normalización. Hay una segunda etapa, que es la etapa de intervención, donde intervienen las fuerzas, se combate la amenaza, y la etapa de consolidación. Ese es un ciclo que se puede producir en un distrito, están en una etapa de normalización, en otro consolidación y en el otro intervención. Pero lo que está disponiendo el Ministerio de Defensa, lo que ha dispuesto el Ministerio de Defensa, que a partir de julio se empiece la etapa de normalización. Me preocupa y después lo voy a explicar por qué. Otro tema que me preocupa es la dación de la ley que aclara la situación de la amnistía para militares, que es un tema que lo conversamos en la última reunión, que le pedí, Chema, que nos ayude a los militares a difundir que esto era una ley que atentaba contra nuestros derechos porque no estaba en su momento normada conforme en el Código Procesal Peruano. Está en el Pleno, o pasará al Pleno próximamente, y me preocupan los resultados por algunas voces disidentes. Y otra preocupación es con respecto, y que le quiero hacer en su momento una invocación al ministro Gustavo Adriancén, con respecto a algunos ofrecimientos que hizo la Presidenta de la República el año pasado en el aniversario de Chavín de Huántar. Y ya le explicaré por qué me preocupan estas cosas. Empezaré por el primero, si me permite. Vayamos a algunos breves antecedentes. Durante la campaña del 2021, el congresista Bermejo llevó al BRAEN al que fuera presidente Castillo y anunció en Pichari que dentro de los planes de gobierno de Perú Libre se encontraba la despenalización de la hoja de coca. Interesante. Esa fue esa reunión con cocaleros. Con cocaleros. Donde aparecía una bandera en México por ahí, ¿no? Que todos hemos conocido. Después, en el año 2022, ya cuando eran gobierno, Bermejo también anunció que iban a sacar una nueva ley referida a los cultivos de hoja de coca, porque todo se iba a industrializar. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo, pero eso estaban buscando ellos para ganarse algunas dádivas y algunas prebendas que después le iban a pasar. Los cocaleros, pues. Así es. Obviamente, ¿no? Siguiendo esa misma línea, en el año 2022, el que fuera ministro de Defensa Gavidia, Marino él, anunció y dijo, es un objetivo del gobierno que para el 2026 el BRAEN ya esté sin estado de emergencia. Ahora, durante el gobierno de Dina Boluarte, que es una extensión de Castillo, innegable, una extensión, ha salido el ministro... Pero es diferente, ¿no? Es diferente, es la extensión. Perdón, es extensión porque era la vicepresidenta. Así es una extensión. La realidad es una extensión. En el fondo vamos a ver, sí difieren algunas cosas y en otras no. No, pero, ¿sí? Sí, y puntualizo. Y ya expliqué lo que quería Castillo con Bermejo y con Gavidia. Desaparecer las bases militares. Eso querían Castillo. Y ahora, en el 2024 ahorita, en enero, Chávez Cresta sacó una resolución donde dice que a partir de agosto se vuelva al proceso o a la etapa de normalización. Eso es una extensión. En ese aspecto puntual, sí es una extensión, con las mismas pretensiones. Yo me pregunto, ¿por qué?
¿por qué quieren llevar forzadamente al Brain a una etapa de normalización? El proceso natural debería ser el siguiente. Cuando se inicia el Brain, había 70 distritos en estado de emergencia. Conforme se va avanzando en el proceso de intervención, luego consolidación, se van disminuyendo los distritos. Sí. Actualmente se encuentran 37. Proceso natural. Proceso natural. Pero no puede venir una imposición política, cambia del estado de intervención que te encuentras o del estado de consolidación y vuelve a normalización. O sea, está mal. No es lo correcto. Estos 37 siguen con estado de emergencia. Siguen con estado de emergencia. Los otros ya no. Los otros ya no, sí, de los 70. ¿Se les podría calificar que están en etapa de normalización los otros o no? De los 70 que estaban en etapa de emergencia, ahora le quitamos y disminuimos solamente a 37. El resto, la diferencia, están en estado normal. Ok. Ese es el proceso natural. Son las Fuerzas Armadas, mediante el Comando Conjunto, el que hace la evaluación específica de cada distrito. Y dice, acá ya la injerencia, las posibilidades, el radio de acción de la subversión, ya no corresponde. Por eso ese distrito, vamos a decir Echarate, o vamos a decir, no sé, de los 37 distritos, hay varios, claro, pueden cambiar. Pero eso lo propone el Comando Conjunto. No debe ser una imposición política. Y eso lo está haciendo. ¿Qué criterios tiene el Comando Conjunto para establecer que una localidad ya está normalizada? ¿En qué se fijan para eso? Ahí se hace una apreciación de inteligencia. Y se fija en las capacidades, posibilidades, limitaciones del enemigo. Se fija también en las condiciones del terreno, verificando si el ámbito de responsabilidad donde actúan las fuerzas subversivas o terroristas tiene injerencia en otros lugares. Hay una serie de factores, el factor económico, el factor social, el desarrollo del mismo narcotráfico, la influencia del narcotráfico en el sector del terrorismo, los beneficios o las confabulaciones que pueda haber. O sea, es una serie de posibilidades que evalúa el Comando Conjunto para después poder determinar y recomendar que tal distrito se incluya o se excluya de acuerdo a la situación que se está viviendo. Esto que estoy diciendo el gobierno lo sabe. Por supuesto. El gobierno lo sabe. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué lo ha hecho por intermedio de Chávez Cresta? Fundamentalmente lo ha hecho por lo siguiente, desde mi punto de vista. Por supuesto, desde su punto de vista. Que estamos... Sí. Entonces, merece ser escuchado. Así es. Primero, saben que ahí, ganándose al sector cocalero, van a obtener una ingente cantidad de recursos económicos. Ahí está la plata. Sí. Que ha sustentado probablemente la campaña de Perú Libre. Ahí está la plata. Ahí están los votos. Es un bolsón muy interesante de votos. Si usted recuerda las manifestaciones que han habido en Lima, mucha de la cantidad de gente que se desplazó hacia la capital vino de ahí. Provenientes en carros particulares, camionetas, ómnibus contratados. O sea, el gobierno sabe que ahí hay un bolsón de dinero y de recursos humanos y de votos, que para la próxima campaña les puede servir. Por eso es que se fijan y quieren que vuelva a la etapa de normalización. Por otro lado, sabe el gobierno que cuenta actualmente con gente del Partido Perú Libre o de la izquierda o cocaleros con las que tienen cierta afinidad con las autoridades regionales, alcaldes, gobernadores, subprefectos, que les van a servir de palanca para obtener votos. Esos son los intereses. Adicionalmente, si yo desplazo con esta disposición al Comando Conjunto, a las Fuerzas Armadas, las minimizo. Tengo una oposición menos en el frente interno con la quien luchar. Las Fuerzas Armadas en su momento, cuando Gavidia pretendió disminuir las bases, tanto los oficiales en retiro y al interior, y por los mecanismos y conducto regular, los oficiales en actividad, la institución, se opuso a esta medida. Ahora, todavía esta resolución no es de conocimiento del público en general.
Sí, en específico. ¿Cuándo dice se opuso a esta medida? ¿Cuándo? Cuando Gavidia, en el año 2022, manifestó que iban a reducir las bases contra el terrorismo. En ese momento. Esto es un peligro. En conclusión, fíjese, en los últimos 5 años, el narcotráfico ha crecido. No el narcotráfico, vamos a hablar. Los sembríos de hoja de coca han crecido de 54.000 hectáreas a 95.000. Casi más del 100%, 120% aproximadamente. Si nosotros replegamos las bases que están desplegadas en el Brain, téngalo por seguro, que el crecimiento de los sembríos de hoja de coca va a ser en forma exponencial. Algunos me dirán, oye, pero las Fuerzas Armadas no combaten directamente el narcotráfico. Sí, tiene usted razón, señor. Tiene usted razón. Un candado no le da seguridad permanente a su domicilio. Cierto. Pero sí sirve de elemento de disuasión. Y su presencia irradia seguridad. La base militar irradia seguridad con sus patrullajes diarios para evitar el flujo de los corredores de narcotráfico y que también se empleen esos terrenos como sembríos de hoja de coca. Es fundamental la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona del Brain. Por otro lado, para nadie es un secreto, y si a cualquier experto o dedicado al tema del tráfico de drogas, usted le puede preguntar, se está creando un segundo Brain. Y eso lo sabe todo el mundo que esté en este tema. Y el segundo Brain está creándose fundamentalmente en la frontera de Brasil y Colombia. ¿Qué zona es esa? Ucayali y Iquitos, o Loreto. Esa zona. Su crecimiento ha sido bárbaro de las zonas cocaleras. ¿Y quién está al mando de esta y el manejo? ¿Existían zonas cocaleras antes? ¿Antes? ¿Existían antes? No, fíjese, en el año 2003 recién se iniciaron la aparición. Que no les cobraba mucha atención. ¿Por qué? Porque, digamos, el contenido de alcaloide que tenían esas zonas era bajo. Pero la tecnología... El precio no era interesante. No era interesante. Mucho ahora volumen. El precio ha mejorado. El precio ha mejorado, la tecnología ha mejorado. Bueno, está probado de que las hojas de coca aumentan de acuerdo al precio en el mercado internacional. Así es. Eso está probado. Ahora, esas zonas... Esas zonas... es lamentable también, ¿no? Ya no la manejan narcotraficantes peruanos. No. Esas zonas están siendo manejadas por el primer comando capital de Brasil y por el comando Vermelho. Son brasileños. Esas zonas ya las controla Brasil. Y hay matanzas en esas zonas. El gobierno lo sabe. ¿Qué hacemos? Nada. Pero sin embargo estamos sacando resoluciones para eliminar, minimizar la presencia de las bases contraterroristas en el Brain. Conclusión final, mi estimado Chema. El narcotráfico entra en fiesta. Y para eso se han coludido en varias entrevistas alcaldes y gobernadores de la región, manifestando que sí es necesario que se suspenda de una vez y se elimine la zona de emergencia, porque así va a permitir que ingresen inversiones particulares. Una barbaridad, pero eso se está permitiendo. Así es. De los carteles de repente. Sí, vamos a terminar con esta serie de disposiciones, resoluciones. Estos grupos, sí. Y toda esta confabulación de mucha gente interesada en carteles como Jalisco o todo lo que tenemos en México. Los mexicanos. Bueno, vamos a ir a la pausa con una pregunta a la que yo le decía al general, ¿qué le preocupa? Y me dijo, 3 temas me preocupan. Uno de ellos es el proyecto de normalizar las provincias que incluidas en el Brain todavía siguen en situación de emergencia. Y ha hecho un análisis sobre el desarrollo de la hoja de coca, sobre la protección a los cocaleros, pero además nos pone un tema del que no se habla mucho, que sería un segundo frente cocalero intervenido por bandas brasileras. Efectivamente. El comando Vermelho y el comando Capitán. Sí. Eso es. Cierto. Y otra cosa que le preocupa, bueno, tiene 2 temas más de preocupación. Pero, hay un tema, y quiero empezar con esta frase. Dice, tolerancia que nunca replica, ya no es tolerancia.
es cobardía. Les voy a contar algo, no por delegación, no porque tenga autoridad, sino porque es una cuestión personal que yo la quiero manifestar con respecto a lo que está viviendo y ha vivido desde hace muchos años los que hemos participado en la operación Chavín de Huántar. Y voy a ser infidente. Cuando se termina la operación Chavín de Huántar, el gobierno de Japón dice, voy a decirlo así, dicen que ofreció $100,000 como recompensa a cada uno de los participantes. ¿Eso es oficial? Dicen, por eso lo dejo ahí. O sea, es un dicho que usted ha captado. Es un dicen con alta probabilidad. Y la persona que la persona que dice eso tenía alguna vinculación al comando o algo parecido. Sí. ¿Ha tenido una vinculación? Sí. Entonces, digamos, no es un chismoso. Es un dicen, no. Es un dicen, pero con $100,000 per cápita. Sí, por cada hombre. Dicen también de que el comandante general del ejército en ese momento, el general Nicolás Hermosa de Bari Ríos. Nicolás de Bari Hermosa, sí. Sí. Ríos. Dijo, mis soldados no son mercenarios, por lo tanto no voy a recibir nada. Y no nos dieron nada. Tranquilos. Tranquilos, no hay problema. Inmediatamente después, el mismo comandante general del ejército deslizó una relación y nos preguntó, muchachos, ¿dónde se quieren ir ustedes y su familia? ¿A qué se refería con eso? Para ir una semana de bienestar. Una semana de bienestar. Como una retribución y un reconocimiento. Bueno, en mi caso, Ceballos se anotó al Cusco con mis 2 hijos y mi esposa. Todos nos anotamos. A diferentes partes. A diferentes partes del Perú. Que podía darnos como bienestar el ejército. Eso ha sido en el año 1997, estamos en el año 2004, hasta ahora 2024. O sea, hace 27 años. Estamos esperando, yo particularmente sigo esperando que el ejército me dé ese beneficio. Oiga, y entonces, sigo. Oiga, usted dijo, ¿dónde se quiere ir? Le preguntaron a todos. Así es, en forma individual. Y usted dijo Cusco. Cusco. ¿Y qué le iban a dar? ¿Pasaje? Nos daban los pasajes. ¿El alojamiento? El alojamiento que lo proporcionaba la misma sede militar, o sea, no iban a gastar en un hotel. ¿Un hotel? No, simplemente en las instalaciones militares. ¿Y cuándo estaba usted esperando que le diesen el... ¿Cuánto? ¿Cuándo le iban a dar el pasaje? ¿Cuándo? Supuestamente, pues en el mes de... Si la operación se realizó en abril, en el mes de junio. Hasta el día de hoy. ¿El 97 está usted hablando? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué explicación ha habido sobre eso? Ninguna, y nosotros nunca hemos reclamado nada. Ni sobre los 100,000 prometidos, ni sobre el viaje prometido, ni sobre nada. Continúo. Fíjese, continúo. Posteriormente, los diferentes gobiernos que han pasado siempre, lo digo así, nos han utilizado políticamente. El día de la ceremonia, sí, el simulacro, en todo, los diferentes gobiernos, cuando quieren levantar sus bonos o algo por el estilo, nos llaman la foto con decoración, diplomas. ¿Cuántos diplomas ha recibido usted? Yo particularmente he recibido solamente uno. Nunca he querido asistir a ninguna ceremonia porque siento y sé... ¿No ha asistido a la ceremonia? Yo no voy a las ceremonias. ¿Usted es un rebelde? No soy un rebelde, sino que soy consciente y soy... Yo juego con un principio, Chema. Pensar, sentir y actuar. Si yo pienso que lo que están haciendo es un aprovechamiento político, yo no me puedo prestar ese juego. Y no puedo actuar como si estuviese de acuerdo. Hay que ser congruente. Los cristianos tienen como trilogía perfecta Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi trilogía perfecta es pensar, sentir y actuar. Si tengo armonía en esas tres cosas, actúo. Pero otro diría, pero por favor no hagas eso. Que nosotros tenemos que cumplir con el cuerpo, hay que saludar la bandera. No, yo voy, perdón, dejo en claro. Yo voy a las actividades y a la ceremonia propia de Chavín de Huántar. Sí, claro. Pero a los homenajes. No está el tipo de... Ese tipo no. Ese tipo no me presta. Bueno, pero no termina ahí, no termina en los 100,000, no termina en el viaje para el interior del país, sino que el gobierno, no recuerdo ya ni de quién, saca una ley en que nos dan beneficios. ¿Qué beneficios nos dan? Para que nuestros hijos estudien en diversas instituciones educativas con ciertos privilegios, vamos a llamarle así, en el costo.
¿Y la reglamentación? ¿Y la reglamentación y el beneficio se ha producido o no? Con ninguno. Nunca. Ni nosotros mismos. Ni nuestros hijos. Lo que usted me está contando me parece increíble. Pero es el Perú. Pero esto ya se escapa. O sea, les dicen que le van a dar un subsidio. Sale la ley, señor Chema, sale la ley. Sale la ley. Nunca la reglamentan y nunca nos hemos podido sentir beneficiados de alguna manera con la ley. No hay un hijo, no hay un solo hijo o un solo participante de la operación que se haya visto beneficiado por esa ley. Ninguno a través de esos 27 años. Tolerancia que nunca replica no es tolerancia, pues. Ya no es tolerancia. Sigo. El año pasado hubo unas conversaciones que sostuve con el ministro Chávez y Chávez Cresta me dijo, la Presidente ha decidido convertir un museo, a sugerencia de quien habla, que el Museo Chavín de Huántar se integre a la red de cadena de museos nacionales. Perfecto. Y aparte de eso, salió de ellos, no a pedido nuestro, que nos iban a dar un estipendio. Como les dan también a los que han luchado en el CENEPA, en buena hora. Sí. Fue la Presidenta, entonces cuando yo le dije, oye, lo que tú me estás diciendo es cierto o es otro paseo más, porque estás buscando que no te hagamos el desplante que le hemos hecho a Castillo. No, me dijo, esto es un hecho. Por ese motivo fui a la ceremonia. Cuando habló la Presidenta, anunció que se iba a dar el cambio del museo a Museo Nacional. Nos alegramos mucho. Nos reconfortó. Ha pasado ya un año. ¿Un año? Sí, un año. ¿Y qué ha pasado? Cero. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ya basta de burlas, pues. Nada. Lo anunció, salió la resolución y nada, absolutamente usted nada. Está mencionando varios casos de defraudación, digamos, por lo menos moralmente hablando. De jugar. ¿Por qué? Claro, ¿por qué ocurre eso? Pero termino y ahorita le voy a decir por qué. Yo ahorita le voy a decir lo que tengo. Entonces, cuando habla la Presidenta y no hace el anuncio del estipendio que nos habían ofrecido, en el camino íbamos al brindis, muy formal, muy protocolar. Y yo le digo a Chávez, oye, le digo, tú me has comunicado que iban a haber dos ofrecimientos de la Presidenta. El del museo y el del estipendio. Sí, me dijo. No se preocupe, mi general, que ahora en la reunión del brindis lo voy a anunciar. Y lo anunció. Estuvimos todos los comandos, palabras más, palabras menos, nos dijo lo siguiente. Señores, por encargo de la Presidenta, les comunico que les vamos a asignar un estipendio. Y este estipendio se va a entregar en un plazo no mayor a 3 meses. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sumemos los $100.000, el viaje al interior, la ley, el estipendio, Chavín de Huántar del museo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no les interesa realmente pues en muchos casos. No les interesa a ningún gobierno y al Estado, digo yo. Al Estado y a los gobiernos que han pasado y que están presentes. No les interesa lo que hemos hecho. Son declaratorias de la boca para afuera, pero que no tienen ningún sentimiento real. No hay en el poblador peruano y en los presidentes que han pasado un reconocimiento al hecho histórico que se ha realizado. O sea, la verdad no entiendo cómo el ministro puede prometer una cosa así, lo último que ha contado usted. Sí. Ahora, en una reunión con todos ustedes. Con todos. Etcétera. Con todos. Eso no lo entiendo. Con todos. No lo entiendo. ¿Por qué lo dijo y por qué no lo cumple? Pero además, es obvio que tendría que darse cuenta que eso los iba a decepcionar a ustedes. Sí, entonces, esa es una de las causas. No hay cosa más horrible que sentirse traicionado. Y más aún cuando usted no solicita nada. Pero que no venga uno, otro y otro a prometerle y después nadie cumple. O sea, que está bien, tenemos la cara de tontos, pero no somos tontos.
No lo somos. Y sentimos como, si bien es cierto que somos preparados para la guerra, y lo hemos demostrado, pero tenemos sentimientos humanos muy grandes. Y no pueden jugar así con los sentimientos de una persona. Yo invoco ahora, aprovechando este momento, a Gustavo Adriansen, Premier. Ojo, no le pido nada al ministro de Defensa. Le pido a Gustavo Adriansen, por el que particularmente los hombres de Chavín de Huántar guardamos un gran respeto y consideración, porque él como procurador nos defendió en la Corte y logró los resultados que convenían a la fuerza. Le tenemos un gran reconocimiento. Y yo personalmente, adicionalmente a eso, yo le tengo un gran reconocimiento y respeto, consideración también, porque proviene de la familia militar. Bien sabe la desazón, el dolor que se siente cuando uno es engañado. ¿Tiene familiares? ¿Han tenido familiares? Creo que su padre, no creo, sino es hijo de militar. Hijo de militar. Ha vivido en la vía militar, estudiado en el colegio Pedro Ruiz Gallo de la vía militar. Bueno, o sea, hay un nexo. Yo espero que con él, ojalá pues, se haga realidad tantas promesas incumplidas. Reitero, don Chema, ¿no? Yo me atrevo a decirlo esto en forma particular, sin arrogarme ninguna delegación de la comisión, del consejo directivo, de Chavín de Huántar, sin arrogarme nada. De forma particular, digo, basta ya. ¿Qué le van a decir sus colegas? ¿Habrá alguno que le diga, oye, no digas esto? No soy monedita de oro, seguramente que algunos estarán de acuerdo y otros en desacuerdo. No soy políticamente correcto, nunca lo he sido. Él no es políticamente correcto. Nunca lo he sido y tampoco lo voy a hacer ahora. Yo respeto sus decisiones, respeto sus comentarios y seguramente que sabrán respetar los míos. En forma personal y al interior, yo creo que estoy representando la voz de la mayoría, con creces de la mayoría de los que intervenimos en la Operación Chavín de Huántar. Soy un convencido. Vamos a ver si hay resultado. A lo mejor el premier o el presidente, yo siempre digo premier, pero eso me dice que no diga eso. Es presidente del Consejo de Ministros. Adopte una decisión. Ojalá, y si no. Podría ser. Y si no, estamos acostumbrados al dolor, estábamos acostumbrados al maltrato. Me queda suelto un cabo. Los $100,000, ¿en qué acabó lo de los $100,000? No sabemos. No saben ustedes. No sabemos. Yo, mire, voy a ampliar. ¿Llegaron a dar la plata a los japoneses? Voy a ampliar. 2 días después o 3 días después nos hacen una cena donde concurre el presidente Fujimori y Montesinos. Y en el camino yo llevo a mis muchachos, a mis oficiales de mi misma corporación en un carro, tengo otro carro, van otro grupo, a la cena. Y en el camino mis muchachos, yo era comandante, ellos eran tenientes, subtenientes, venían conversando, ¿y qué vas a hacer con los $100,000? La mayoría decía... Uno le decía a otro. La conversación entre ellos. Y yo escuchaba porque yo iba manejando. Ah. ¿Y qué vas a hacer con tus $100,000? Bueno, yo me voy a comprar un departamento. Yo voy a iniciar para una casa. La ilusión fue bastante grande y la decepción también. Pero nos tienen acostumbrados a eso. Cuando se reúne usted con sus camaradas en reuniones informales, digamos, ¿sale el tema ¿Sale ese tema? Nos reímos. ¿Se ríen? Sí, nos reímos. No puedo decir la lisura que empleamos cuando tocamos, digamos, oye, ¿y dónde te fuiste de viaje? No, me diga, pero qué cosa. Nos reímos. Nos reímos y cuando nos preguntamos entre nosotros y le decimos, oye, ¿y tu hijo se vio beneficiado con la ley? La beca de estudio. Nos reímos. Entre nosotros ya nos reímos. Se me ha terminado el tiempo. Y hemos podido, o ha podido usted abordar, creo que el 40% de lo que quería decir. Sí. Aparte venían después mis preguntas. Va a tener que ser en otra oportunidad, señor. Yo me quedo totalmente perplejo por lo último que usted acaba de contar. Jamás se me hubiese imaginado una cosa así.
Es la vida nuestra, mi estimado Chema. Y cuando algunos me preguntaron, ¿y tú por qué expresas estos sentimientos? Porque estás buscando esos privilegios que no se le dan al resto. Yo le digo a los que me preguntan, ¿privilegio? ¿Privilegio para mí? ¿Privilegio has tenido tú? ¿Que has podido llevar a tus hijos al colegio? ¿Que has podido celebrar el Año Nuevo, la Navidad junto con tus hijos? En tu casita, tranquilo. Yo no, esos no son privilegios. Señor general, nos queda corto el tiempo siempre con usted, pero vamos a hacer una nueva cita para los otros puntos pendientes de la agenda. Muchas gracias por la visita. No, muy amable. Hasta luego. Muchas El general en retiro del ejército, Roger Ceballos. Vamos a biografías. Hoy